Marido humilla a su esposa en un restaurante y no la deja comer, pero el gerente se indigna. María se miraba en el espejo del baño por quinta vez esa tarde, ajustando nerviosamente el vestido azul marino que había elegido para la ocasión. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aplicaba el último toque de rímel, tratando de ocultar las ojeras que revelaban las noches de insomnio que había estado viviendo últimamente. Hoy era su 15º aniversario de bodas con Ricardo, y aunque debería sentirse emocionada, algo en su estómago le decía que esta noche no sería como las de antes. Recordaba vívidamente aquellos primeros años de matrimonio, cuando Ricardo solía sorprenderla con flores y cartas románticas, cuando la abrazaba por la espalda mientras ella cocinaba y le susurraba al oído lo mucho que la amaba, cuando reían juntos hasta altas horas de la madrugada, planeando su futuro y soñando con los hijos que nunca llegaron. Pero esos recuerdos ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra María, que ya no reconocía en el espejo. Los últimos 5 años habían sido diferentes. Las críticas habían comenzado de manera sutil, comentarios aparentemente inocentes sobre su peso, su forma de vestirse, su manera de hablar. Gradualmente esos comentarios se habían vuelto más duros, más constantes, hasta convertirse en parte de la rutina diaria. María había comenzado a cuestionar cada decisión que tomaba, cada palabra que decía, cada movimiento que hacía. «María, todavía no estás lista. Vamos a llegar tarde por tu culpa como siempre», gritó Ricardo desde la sala, su voz cargada de esa impaciencia que ella conocía tan bien. Ella se apresuró a tomar su bolsa y salió del baño, encontrándose con la mirada crítica de su esposo. Ricardo la examinó de arriba abajo con desaprobación evidente en sus ojos oscuros. «¿En serio vas a usar eso? Te ves ridícula. Ese vestido te queda horrible. Se te marca toda la panza», le dijo con frialdad, mientras se acomodaba la corbata frente al espejo del recibidor. María sintió cómo las palabras se clavaban en su pecho como dagas afiladas. Había pasado 2 horas eligiendo ese vestido, probándose diferentes opciones, tratando de encontrar algo que la hiciera sentir bonita para su aniversario. Pero las palabras de Ricardo habían destruido cualquier confianza que hubiera logrado construir. «Perdón, Ricardo, ¿quieres que me cambie?», preguntó con voz pequeña, ya conociendo la respuesta. «No, ya no hay tiempo. Vámonos de una vez, pero no te quejes si la gente nos mira raro», respondió él tomando las llaves del auto con brusquedad. Durante el trayecto hacia el restaurante La Rosaleda, el silencio en el auto era tan denso que María podía sentirlo presionando contra su pecho. Ricardo manejaba con la mandíbula tensa y cada tanto la miraba de reojo con esa expresión que ella había aprendido a temer. Era la expresión que precedía a sus comentarios más hirientes. «Espero que al menos esta noche te comportes como una señora y no como la pueblerina que eres», comenzó Ricardo, sin apartar la vista del camino. «Vamos a un lugar elegante, no a una fonda. La gente nos va a estar viendo y no quiero que me hagas quedar mal como siempre lo haces». María apretó las manos sobre su regazo, sintiendo cómo sus uñas se clavaban en sus palmas. Quería defenderse. Quería gritarle que ella también tenía educación, que también sabía comportarse en lugares elegantes, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta como siempre pasaba. «Y por favor, no comas como cochina. Ya bastante vergüenza me das con lo gorda que estás. No necesito que además comas como si no hubieras probado comida en años», continuó Ricardo, estacionándose frente al restaurante. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de María, pero las contuvo. Había aprendido que llorar solo empeoraba las cosas, solo le daba más munición a Ricardo para atacarla. Se las arregló para esbozar una sonrisa temblorosa mientras bajaba del auto. La Rosaleda era efectivamente un lugar elegante. Las luces doradas creaban una atmósfera cálida y romántica. Las mesas estaban decoradas con manteles blancos y centros de flores frescas.
Los meseros vestían de traje y se movían con la gracia de quienes habían sido entrenados para brindar un servicio impecable. Era exactamente el tipo de lugar donde María había soñado celebrar su aniversario cuando era más joven. El hostess los recibió con una sonrisa profesional y los guió hacia una mesa junto a la ventana. María notó cómo algunas personas volteaban a verlos, y su paranoia inmediatamente le hizo pensar que estaban juzgando su apariencia, tal como Ricardo había predicho. «Buenas noches, mi nombre es Gabriel y seré su mesero esta noche», dijo un joven elegantemente vestido, acercándose a su mesa con 2 menús. «¿Puedo ofrecerles algo de beber para comenzar?». Ricardo tomó ambos menús antes de que María pudiera siquiera extender la mano. «Yo tomaré un whisky añejo y ella un agua simple. No necesita alcohol, ya bastante hinchada está», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. María sintió cómo el calor subía a sus mejillas. El mesero la miró con una expresión incómoda, claramente sin saber cómo reaccionar ante el comentario. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada de compasión que vio en los ojos del joven. «Por supuesto, señor. Regreso en un momento con sus bebidas», murmuró Gabriel, alejándose rápidamente de la mesa. Mientras esperaban, Ricardo hojeaba el menú con aire de superioridad, haciendo comentarios sobre los precios y la presentación de los platillos. María mantenía las manos cruzadas sobre su regazo, observando a las otras parejas en el restaurante. En la mesa de al lado, un hombre le sostenía la mano a su esposa mientras ella le contaba algo que lo hacía reír. En otra mesa, una pareja brindaba felizmente, sus ojos brillando de amor y complicidad. «¿En qué mundo vives, María? Te estoy hablando». La voz áspera de Ricardo la sacó de sus pensamientos. «Perdón, ¿qué me decías?», preguntó tratando de enfocar su atención en él. «Te estaba diciendo que no vas a pedir nada pesado. Nada de carnes rojas, nada de pasta, nada de postres. Una ensalada simple está bien para ti», declaró Ricardo, cerrando el menú con autoridad. Gabriel regresó con las bebidas y se preparó para tomar la orden. María abrió la boca para hablar, pero Ricardo se adelantó. «Para mí, el filete de res término medio, con puré de papas y verduras al vapor. Y para ella, una ensalada César, pero sin crutones, sin queso parmesano y el aderezo aparte», ordenó Ricardo sin consultarla. María sintió un nudo en el estómago. Había estado esperando toda la semana esta cena, había visto el menú en línea y se había emocionado por probar el salmón a la plancha que habían recomendado en las reseñas. Pero sabía que contradecir a Ricardo en público solo traería consecuencias peores en casa. «¿Está bien para usted, señora?», preguntó Gabriel, notando la expresión de resignación en el rostro de María. Ella asintió débilmente, incapaz de encontrar su voz. El mesero se alejó con la orden, y María pudo sentir las miradas curiosas de los comensales cercanos. Había algo en la dinámica de su mesa que resultaba incómoda, algo que las personas sensibles podían detectar incluso sin escuchar las palabras exactas. Ricardo comenzó a hablar sobre su trabajo, sobre lo importante que era en su empresa, sobre los logros que había alcanzado ese año. María había escuchado esas mismas historias cientos de veces, pero asentía y sonreía en los momentos apropiados, como había aprendido a hacer para mantener la paz. Cuando llegó la comida, el contraste era doloroso. El plato de Ricardo era abundante y apetitoso, mientras que su ensalada parecía triste y escasa en el plato grande. María tomó su tenedor y comenzó a comer lentamente, saboreando cada bocado porque sabía que era todo lo que tendría esa noche. «¿Ya terminaste?», preguntó Ricardo después de que ella había comido apenas la mitad de su ensalada. «No necesitas comer tanto. ¿Ya viste lo que dice la báscula en casa?». María dejó el tenedor, sintiendo cómo las miradas de las mesas cercanas se posaban sobre ellos. Una señora mayor en la mesa contigua había dejado de comer y los observaba con preocupación evidente.
Un hombre de negocios en otra mesa había pausado su conversación telefónica para mirar en su dirección. Desde la entrada del restaurante, David Hernández, el gerente de La Rosaleda, observaba la escena con creciente incomodidad. Había trabajado en la industria restaurantera durante más de 15 años y había desarrollado un ojo agudo para detectar situaciones problemáticas. Algo en la dinámica de esa pareja le resultaba profundamente perturbador. David había visto muchas cosas en su carrera: parejas que discutían, familias disfuncionales, clientes difíciles. Pero había algo en la manera en que el hombre trataba a su esposa que le recordaba dolorosamente a su propia infancia, cuando había visto a su padre humillar sistemáticamente a su madre hasta quebrarle el espíritu. Los pensamientos de María eran un torbellino de confusión y dolor. Se preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo la mujer segura y alegre que había sido una vez se había convertido en esta sombra de sí misma. Recordaba a sus amigas de la universidad que solían decirle lo afortunada que era por tener un novio tan exitoso y guapo como Ricardo. Si pudieran verla ahora, ¿qué pensarían? ¿Sabes qué, María? Creo que es mejor que pidas la cuenta. No tienes idea de cómo comportarte en un lugar como este, dijo Ricardo, su voz lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas pudieran escuchar claramente. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso para varios de los comensales que habían estado observando la situación con creciente malestar. David sintió cómo la indignación crecía en su pecho y supo que no podía permanecer como espectador silencioso por más tiempo. Los ojos de María se llenaron de lágrimas que ya no pudo contener, y en ese momento supo que esta noche marcaría un antes y un después en su vida, aunque aún no sabía de qué manera. Antes de continuar con el siguiente capítulo de esta historia, queremos preguntarte, ¿desde dónde nos estás viendo? Desde México, Estados Unidos, otro país de Latinoamérica. Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a rincones de todo el mundo. Sus mensajes nos motivan a seguir contando estas historias que tocan el corazón y nos recuerdan la importancia de la dignidad humana. Gabriel regresó a la mesa con una nueva ronda de bebidas, notando inmediatamente la tensión que se había intensificado desde su última visita. María tenía los ojos rojos y mantenía la cabeza baja, mientras Ricardo tamborileaba impaciente con los dedos sobre la mesa de mármol blanco. ¿Desean ordenar algún postre o café?, preguntó el mesero con cautela, percibiendo que algo no estaba bien en esa mesa. Ricardo levantó la mano bruscamente, haciendo que Gabriel diera un paso atrás involuntariamente. Ella no va a ordenar nada más. De hecho, ni siquiera se merece lo poco que ya comió, declaró con voz áspera, señalando despectivamente hacia María. Los comensales de las mesas más cercanas comenzaron a voltear disimuladamente, sus conversaciones bajando de volumen mientras trataban de escuchar lo que sucedía. María sintió como el peso de todas esas miradas se posaba sobre ella, haciendo que su respiración se volviera más laboriosa. «Ricardo, por favor, la gente nos está viendo», murmuró María apenas audible, tratando de mantener algo de compostura en medio del torbellino emocional que la consumía. «¿Y qué si nos ven? A lo mejor así aprenden cómo debe tratarse a una mujer que no sabe valorar lo que tiene», respondió Ricardo, elevando deliberadamente el tono de su voz. «Mira nada más cómo estás sentada, toda encogida como ratón. ¿Así piensas representarme en público?» María enderezó la espalda automáticamente, como si su cuerpo hubiera sido programado para responder a las órdenes de Ricardo. Sus manos temblaban mientras las mantenía cruzadas sobre su regazo, tratando de encontrar algún refugio en esa postura que había adoptado desde niña cuando se sentía vulnerable. Gabriel permanecía junto a la mesa, claramente incómodo, pero sin saber cómo manejar la situación. En sus 3 años trabajando en La Rosaleda, había presenciado discusiones de pareja, pero nunca algo que se sintiera tan unilateral, tan cruel.
Señor, si prefieren un momento a solas, puedo regresar más tarde, ofreció el joven mesero, esperando darles una oportunidad de resolver su conflicto en privado. No necesitamos privacidad. Mi esposa necesita aprender que sus berrinches no van a funcionar conmigo, y si tiene que ser aquí, que sea aquí, declaró Ricardo, recargándose hacia atrás en su silla con los brazos cruzados. ¿Sabes cuánto trabajo me cuesta mantenerla? ¿Sabes cuánto dinero gasto en ella cada mes para que pueda vivir como reina sin mover un dedo? Las palabras de Ricardo resonaron por todo el restaurante. Las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron por completo, y varios comensales ya no disimulaban su atención hacia la escena que se desarrollaba frente a sus ojos. María sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, pero ya no le importaba tratar de ocultarlas. La humillación había alcanzado un punto donde su sistema de defensa emocional simplemente se había desplomado. No llores ahí como Magdalena. ¿De qué tienes que llorar? ¿Tienes techo? ¿Tienes comida? ¿Tienes ropa? Más de lo que te mereces, considerando lo inútil que eres, continuó Ricardo, su voz cargada de desprecio. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo productivo? ¿Cuándo fue la última vez que contribuiste con algo a este matrimonio, además de ser una carga? Desde su posición estratégica cerca de la entrada, David Hernández sentía cómo su mandíbula se tensaba con cada palabra que salía de la boca de Ricardo. Sus puños se cerraban involuntariamente mientras los recuerdos de su infancia se agolpaban en su mente como fantasmas que no había logrado exorcizar completamente. David recordaba vívidamente las noches en que su padre llegaba borracho a casa y comenzaba a gritar a su madre con el mismo tono de superioridad que ahora escuchaba en Ricardo. Recordaba cómo su madre, una mujer fuerte e inteligente, se iba apagando poco a poco bajo el peso constante de la humillación y el desprecio. Recordaba cómo él, siendo apenas un niño, se escondía detrás de la puerta de su cuarto, sintiéndose impotente mientras su padre destruía sistemáticamente la autoestima de su madre. Los pensamientos de David se vieron interrumpidos cuando la voz de Ricardo se elevó aún más, atrayendo la atención de todo el restaurante. Y encima tienes el descaro de llorar, como si fueras la víctima en esta situación, gritó Ricardo, golpeando la mesa con la palma abierta, haciendo que los cubiertos saltaran y el agua se derramara ligeramente del vaso de María. El sonido del golpe resonó por todo el restaurante como un disparo. Varias personas se sobresaltaron y algunas señoras mayores llevaron sus manos al pecho, claramente alarmadas por la agresividad del gesto. En la mesa contigua, doña Carmen Valdés, una mujer de 68 años que había venido a cenar con su hija, sintió cómo su corazón se aceleraba al presenciar la escena. Los recuerdos de su propio matrimonio abusivo, que había terminado 30 años atrás, regresaron a ella con una claridad dolorosa. Recordaba esa misma sensación de impotencia, esa misma humillación pública, esa misma necesidad desesperada de desaparecer del mundo. «Mamá, ¿estás bien?», le preguntó su hija Patricia en voz baja, notando cómo el rostro de su madre había palidecido. «Esa pobre mujer», murmuró doña Carmen, apretando la servilleta entre sus manos arrugadas. «Esa pobre mujer». Ricardo continuó con su ataque verbal, ajeno completamente al impacto que sus palabras estaban teniendo no solo en María, sino en todos los presentes. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti, María? Que actúas como si fueras especial, como si merecieras que te traten con guantes de seda, pero la realidad es que sin mí no eres nada. Sin mí estarías viviendo en la calle. María levantó la cabeza por primera vez desde que había comenzado la diatriba de Ricardo. Sus ojos, hinchados por las lágrimas, se encontraron con los de su esposo, y por un momento pareció que iba a defenderse. «Ricardo, yo solo quería que fuera una noche bonita para nosotros», logró decir con voz quebrada. «Es nuestro aniversario. Se supone que...
la interrumpió Ricardo bruscamente. Se supone que tengo que fingir que estoy feliz contigo. Se supone que tengo que actuar como si nuestro matrimonio fuera algo digno de celebrar. Las palabras de Ricardo cortaron el aire como cuchillos afilados. María sintió como algo dentro de ella se rompía definitivamente, como si una parte de su alma se desprendiera y cayera al suelo del restaurante. En una mesa al otro lado del salón, el ingeniero Roberto Mendoza cenaba con sus socios de negocios cuando la discusión comenzó a llamar su atención. Al principio trató de ignorarla, concentrándose en la presentación que tenía que hacer al día siguiente, pero la agresividad en la voz de Ricardo hizo imposible mantener la concentración. ¿No creen que alguien debería hacer algo?, murmuró Roberto a sus compañeros, señalando discretamente hacia la mesa donde se desarrollaba la escena. No es asunto nuestro, respondió uno de sus socios, claramente incómodo, pero renuente a involucrarse. Problemas de matrimonio, ya sabes cómo es. Pero Roberto no podía apartar la mirada de María. Algo en su postura, en la manera en que sus hombros se encorvaban bajo el peso de las palabras de Ricardo, le recordaba dolorosamente a su hermana menor cuando era víctima del bullying en la escuela. La misma sensación de impotencia, la misma necesidad desesperada de hacerse invisible. David había comenzado a caminar lentamente hacia la mesa conflictiva, sintiendo cómo cada paso requería más valor del que creía poseer. Sus empleados lo miraban expectantes, esperando que su jefe tomara alguna acción, pero también temerosos de las consecuencias que podría traer confrontar a un cliente. Gabriel, el mesero, permanecía congelado junto a la mesa, su libreta de órdenes temblando ligeramente en sus manos. En sus 20 años de edad, nunca había presenciado algo tan brutal como lo que estaba viendo. Quería alejarse, quería pretender que no estaba pasando nada, pero sus pies parecían estar clavados al suelo. Te voy a decir algo, María, y más te vale que lo entiendas bien, continuó Ricardo, inclinándose hacia adelante con una sonrisa cruel en los labios. Si sigues con esta actitud patética, si sigues avergonzándome en público, vamos a tener serios problemas cuando regresemos a casa. Y ya sabes lo que eso significa. La amenaza velada en las palabras de Ricardo fue captada no solo por María, sino por varios de los comensales que habían estado siguiendo la conversación. Doña Carmen sintió como un escalofrío recorría su espina dorsal, reconociendo perfectamente el tipo de amenaza que acababa de escuchar. María cerró los ojos, tratando de transportarse mentalmente a cualquier otro lugar que no fuera esa mesa, ese restaurante, esa vida que se había vuelto una pesadilla constante. Pensó en la mujer que había sido antes de casarse con Ricardo, esa mujer que reía con facilidad, que tenía sueños y aspiraciones, que creía en el amor verdadero. ¿Me estás ignorando?, preguntó Ricardo, su voz subiendo otro nivel en volumen. ¿Ahora resulta que además de inútil eres sorda? El insulto fue la gota que derramó el vaso para David. Los recuerdos de su madre, de las noches en que ella lloraba silenciosamente en la cocina después de que su padre se hubiera ido a dormir, se mezclaron con la imagen de María encogiéndose en su silla. No podía permitir que esto continuara, no cuando tenía el poder de hacer algo al respecto. Pero antes de que David pudiera dar el paso definitivo hacia la mesa, Ricardo lanzó su ataque más devastador. ¿Sabes qué, María? Creo que voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo, declaró Ricardo, levantándose de su silla con un movimiento teatral que captó la atención de todo el restaurante. Voy a dejarte aquí, sola, para que reflexiones sobre tu comportamiento, a ver si así aprendes a valorar lo que tienes. María levantó la cabeza bruscamente, el pánico reflejándose en sus ojos. La idea de quedarse sola en ese restaurante elegante, sin dinero suficiente para pagar la cuenta, sin manera de regresar a casa, la aterrorizaba más que las humillaciones verbales. «No, Ricardo, por favor», suplicó con voz desesperada, extendiendo la mano hacia él. «No me dejes aquí, yo...»
Yo me porto bien, te lo prometo. ¿Ahora resulta que me vas a rogar? ¿Dónde estaba esa humildad hace rato cuando te atreviste a contradecirme? Se burló Ricardo, disfrutando claramente del poder que ejercía sobre ella. No, María, ya tomé mi decisión. Vas a quedarte aquí sentadita, pensando en todas las maneras en que me has fallado como esposa. El restaurante entero había caído en un silencio sepulcral. Incluso los meseros habían dejado de moverse, como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar esta escena de crueldad humana. Los únicos sonidos que se escuchaban eran los sollozos contenidos de María y el repiqueteo de los zapatos de Ricardo contra el piso de mármol. David ya no pudo contenerse más. Cada fibra de su ser le gritaba que tenía que actuar, que tenía que intervenir antes de que la situación se saliera completamente de control. Los recuerdos de su madre, mezclados con la imagen de María destruyéndose frente a sus ojos, lo impulsaron a dar el paso que cambiaría el curso de esa noche para siempre. «Discúlpeme, señor», dijo David, acercándose a la mesa con paso firme pero controlado. Su voz era tranquila pero cargada de una autoridad que hizo que Ricardo se detuviera en seco. Ricardo volteó hacia David con una expresión de molestia evidente. «¿Qué quiere? Estoy resolviendo un asunto privado con mi esposa». «Precisamente por eso me acerco», respondió David, manteniendo su tono profesional, pero dejando entrever la firmeza de sus convicciones. Este es un establecimiento familiar, y el bienestar de todos nuestros huéspedes es nuestra prioridad. Los pensamientos de David se aceleraron mientras buscaba las palabras correctas. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, que confrontar a un cliente podía tener consecuencias para su trabajo, pero también sabía que no podría vivir consigo mismo si permitía que esta tortura continuara. Ricardo se irguió completamente, utilizando su altura para intimidar al gerente. «¿Me está diciendo cómo debo tratar a mi propia esposa? ¿Quién se cree que es usted? Soy el gerente de este restaurante y tengo la responsabilidad de asegurar que todos nuestros clientes se sientan cómodos y seguros», respondió David, sin retroceder un solo paso. «Y lo que está sucediendo aquí está afectando no solo a su esposa, sino a todos los demás comensales». María observaba la confrontación con una mezcla de terror y esperanza. Nunca en sus 15 años de matrimonio había visto a alguien enfrentar a Ricardo de esa manera. Parte de ella quería gritar, pedirle a David que se detuviera antes de que Ricardo descargara su furia sobre ella después. Pero otra parte, una parte muy pequeña pero valiente que había estado dormida durante años, se sintió agradecida de que alguien finalmente hubiera decidido defenderla. «¿Sabe qué?», dijo Ricardo con una sonrisa sarcástica, volteando hacia María. «Parece que aquí el gerente piensa que eres una damita que necesita protección. ¡Qué patético!». Se acercó a María y se inclinó hacia ella, hablando lo suficientemente alto como para que David y varios comensales pudieran escuchar claramente. «Cuando lleguemos a casa vamos a tener una conversación muy seria sobre cómo tu comportamiento de hoy ha avergonzado a nuestra familia y sobre cómo has permitido que extraños se metan en nuestros asuntos privados». La amenaza era clara y brutal. María sintió cómo el poco aire que había logrado respirar durante la intervención de David se escapaba de sus pulmones. Conocía perfectamente lo que significaban esas palabrías en el vocabulario de Ricardo, y el miedo la paralizó completamente. David sintió cómo la rabia se acumulaba en su pecho. La manera en que Ricardo había amenazado veladamente a María, la crueldad calculada de sus palabras, le recordó con una claridad dolorosa los últimos días de su madre, cuando ya había perdido completamente la voluntad de defenderse. En ese momento, algo cambió en la atmósfera del restaurante. Doña Carmen se levantó lentamente de su mesa, sus manos temblando, pero su mirada firme y determinada. Había permanecido en silencio durante toda la escena, pero algo en la amenaza de Ricardo había despertado a la luchadora que llevaba dentro. «Perdón que me meta, joven,
dijo doña Carmen dirigiéndose a Ricardo con voz clara y fuerte. «Pero llevo muchos años en este mundo y sé reconocer a un cobarde cuando lo veo». El restaurante entero contuvo la respiración. Una señora mayor, elegantemente vestida pero con fuego en los ojos, estaba desafiando directamente a Ricardo. La valentía de doña Carmen inspiró a otros comensales que comenzaron a murmurar entre ellos, creando una atmósfera de apoyo solidario hacia María. Ricardo se quedó momentáneamente sin palabras, claramente no esperando que una desconocida se involucrara en la situación. Su rostro comenzó a enrojecerse de furia, pero la presencia de múltiples testigos lo obligó a mantener cierto control. «Esto no es asunto suyo, señora», logró decir finalmente, pero su voz ya no tenía la misma autoridad que había demostrado momentos antes. «Se vuelve asunto mío cuando veo a un hombre grande maltratando a una mujer indefensa», respondió doña Carmen, acercándose lentamente hacia la mesa de María. «Y se vuelve asunto de todos los que estamos aquí cuando presenciamos semejante cobardía». María levantó la mirada hacia doña Carmen y por primera vez en la noche sus ojos reflejaron algo más que desesperación. Había una chispa de reconocimiento, de gratitud, de una conexión humana que había estado ausente durante tanto tiempo en su vida. David aprovechó el apoyo inesperado de doña Carmen para reforzar su posición. «Señor, voy a tener que pedirle que modere su comportamiento o que se retire del establecimiento. No vamos a tolerar que se intimide o se amenace a ningún cliente en nuestras instalaciones». Ricardo miró alrededor del restaurante, notando por primera vez cómo todos los ojos estaban puestos en él. Las expresiones en los rostros de los comensales variaban entre la desaprobación, la indignación y la compasión hacia María. Se dio cuenta de que había perdido el control de la situación, que ya no era el único con poder en esa mesa. «Esto es ridículo», murmuró entre dientes, pero su bravuconería había disminuido considerablemente ante la presión social que ahora enfrentaba. La escena había llegado a un punto de quiebre. María, David, doña Carmen y todos los presentes en La Rosaleda estaban a punto de presenciar un momento que definiría no solo el resto de esa noche, sino potencialmente el resto de la vida de María. El silencio que siguió fue cargado de expectativa, como si todo el restaurante estuviera esperando a ver qué decisión tomaría Ricardo frente a la resistencia inesperada que había encontrado. La tensión en el aire era tan densa que parecía que cualquier movimiento en falso podría desatar una tormenta. Ricardo miró a su alrededor, evaluando la situación como un animal acorralado que busca una ruta de escape. Su rostro había pasado del rojo de la ira a una palidez que revelaba que finalmente se había dado cuenta de que había perdido el control absoluto que ejercía sobre María. «¿Sabe qué, gerente?», dijo Ricardo con voz temblorosa de furia contenida, apuntando con el dedo índice hacia David. «Usted no tiene ni idea de lo que está haciendo. Esta mujer es mi esposa y yo sé mejor que nadie cómo manejarla». David mantuvo su postura firme, aunque por dentro sentía cómo su corazón latía aceleradamente. Los recuerdos de su infancia se mezclaban con la adrenalina del momento presente, recordándole por qué era tan importante que alguien hubiera intervenido en su familia cuando él era niño. «Señor, con todo respeto, ningún ser humano necesita ser manejado», respondió David con voz clara y firme. «Lo que he presenciado esta noche cruza todas las líneas del respeto básico que cualquier persona merece, especialmente en un lugar público como este». Doña Carmen dio un paso más cerca de la mesa y su presencia pareció dar valor a otros comensales que habían estado observando la situación con creciente malestar. Roberto Mendoza, el ingeniero que había estado cenando con sus socios, se levantó de su mesa y se acercó lentamente seguido por su grupo. «El joven tiene razón», dijo Roberto con voz grave, dirigiéndose directamente a Ricardo. «Lo que hemos visto aquí no tiene justificación, ninguna.
Ricardo se volteó hacia Roberto con los ojos encendidos de furia. ¿Y ahora qué? ¿Todo el restaurante se va a meter en mis asuntos personales? Esto es increíble. Se volvió asunto de todos cuando decidió hacer público su maltrato. Intervino una voz femenina desde otra mesa. Era Patricia, la hija de doña Carmen, quien se había levantado para apoyar a su madre. María permanecía sentada en su silla, observando cómo por primera vez en 15 años otras personas estaban defendiéndola. La sensación era tan abrumadora que no sabía si reír o llorar. Parte de ella estaba aterrorizada por las consecuencias que esto tendría cuando llegaran a casa, pero otra parte, una parte que había estado dormida durante tanto tiempo, comenzaba a despertar. «Llamar a las autoridades», se burló Ricardo, pero había una nota de nerviosismo en su voz que no pasó desapercibida para David. ¿Por qué? ¿Por tener una discusión matrimonial? Eso no es ilegal. La intimidación y las amenazas sí lo son, respondió David sin vacilar. Y varios de nosotros hemos sido testigos de ambas cosas esta noche. Gabriel, el joven mesero que había permanecido paralizado durante toda la escena, finalmente encontró su voz. «Señor Hernández, ¿quiere que llame a la policía?», preguntó, sacando su teléfono celular del bolsillo de su chaleco. La mención de la policía pareció ser la gota que derramó el vaso para Ricardo. Su rostro se transformó completamente, mostrando una mezcla de pánico y rabia que hizo que varios comensales dieran un paso atrás instintivamente. «¡Esto es una conspiración!», gritó Ricardo, su voz resonando por todo el restaurante. «Todos ustedes se han puesto de acuerdo para humillarme, para destruir mi reputación». Doña Carmen se acercó aún más a María, extendiendo lentamente su mano arrugada hacia la mano temblorosa de la mujer más joven. «Mija, no estás sola», le susurró con voz gentil pero firme. «Hay gente que te va a ayudar». María sintió el contacto cálido de la mano de doña Carmen y algo dentro de ella se quebró, pero de una manera liberadora. Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de humillación, sino de alivio. Alguien la estaba tocando con ternura. Alguien le estaba hablando con respeto. «No la toque», rugió Ricardo, tratando de apartar la mano de doña Carmen de María. «No tiene derecho a tocar a mi esposa». David se interpuso inmediatamente entre Ricardo y las dos mujeres. «Señor, le voy a pedir que se calme inmediatamente o tendré que llamar a seguridad». «¿Seguridad? ¿Para protegerme de qué? ¿De mi propia esposa?». Ricardo se rió con una carcajada amarga que sonó más como el ladrido de un animal herido. «Esto es lo más ridículo que he visto en mi vida». Roberto se colocó al lado de David, creando una barrera física entre Ricardo y María. «Amigo, creo que lo mejor sería que se retirara. Está claro que está muy alterado». «No me voy a ir a ningún lado», gritó Ricardo, golpeando nuevamente la mesa con tanta fuerza que varios vasos se volcaron. «Esta mujer es mía. Se viene conmigo ahora mismo». El sonido del golpe hizo que María se encogiera instintivamente, una reacción automática que había desarrollado después de años de vivir en un ambiente de amenaza constante. Doña Carmen notó la reacción y apretó suavemente la mano de María, tratando de transmitirle seguridad. «Mija, mírame», le dijo doña Carmen en voz baja, esperando hasta que María levantara la vista. «Yo viví esto mismo hace 30 años. Sé exactamente lo que estás sintiendo en este momento». María la miró con ojos llenos de lágrimas y una expresión de reconocimiento doloroso. «¿Usted?» «Sí, mija. Mi primer esposo me trataba exactamente igual. Pensé que era normal, pensé que me lo merecía», confesó doña Carmen, sus propios ojos humedeciéndose con lágrimas de recuerdos antiguos. «Pero no es normal, María. Nadie merece ser tratado así». David escuchó la conversación entre las dos mujeres mientras mantenía su atención dividida entre ellas y Ricardo, quien se paseaba como una fiera enjaulada alrededor de la mesa. «María, vámonos ahora mismo».
ordenó Ricardo con voz autoritaria, esperando que María respondiera con la obediencia ciega que había demostrado durante tantos años. Pero algo había cambiado. María levantó la cabeza y por primera vez en la noche miró directamente a Ricardo sin bajar la vista. «No», dijo con voz apenas audible, pero clara. La palabra resonó en el restaurante como un trueno. Ricardo se quedó congelado, claramente sin poder procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?», preguntó con voz peligrosamente baja. «Dije que no», repitió María, su voz ganando un poco más de fuerza. «No me voy contigo». El silencio que siguió fue absoluto. Todos los presentes en el restaurante entendían que acababan de presenciar un momento histórico en la vida de María. El momento en que finalmente había encontrado la fuerza para decir la palabra que había estado atrapada en su garganta durante 15 años. Ricardo pareció tambalearse como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, incredulidad, furia y finalmente algo que parecía pánico. «Tú no puedes decidir eso», murmuró, pero ya no había autoridad en su voz. «Tú eres mi esposa. Tienes que venirte conmigo». «No», repitió María, esta vez con más firmeza. Doña Carmen apretó su mano alentadoramente, y María sintió como si estuviera recibiendo fuerza de esa conexión humana. David aprovechó el momento de confusión de Ricardo para acercarse más a María. «Señora, si necesita ayuda para llegar a un lugar seguro, nosotros podemos ayudarla. No tiene que irse con alguien que la trata de esta manera». Las palabras de David fueron como un salvavidas lanzado a una persona que se está ahogando. María lo miró con una expresión de gratitud tan intensa que David sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Esto no puede estar pasando», murmuró Ricardo, comenzando a caminar en círculos alrededor de la mesa. «María, te estoy hablando, contéstame». Pero María había volteado su atención hacia doña Carmen, quien le hablaba en voz baja pero urgente. «Mija, ¿tienes dónde quedarte esta noche? ¿Tienes familia, amigas?», le preguntó doña Carmen. María negó con la cabeza lentamente. «No he hablado con mis amigas en años. Ricardo no le gustaba que tuviera amigas». Por supuesto que no le gustaba», murmuró doña Carmen con tristeza y comprensión. «Los hombres como él necesitan aislarnos para mantenernos débiles». Patricia se acercó a su madre y a María, escuchando la conversación. «Mamá, ¿podemos?» «Por supuesto, mija», respondió doña Carmen antes de que Patricia terminara la pregunta. «María, puedes quedarte con nosotras esta noche y mañana podemos empezar a buscar ayuda profesional». La oferta de refugio fue abrumadora para María. No podía recordar la última vez que alguien le había mostrado semejante bondad desinteresada. Ricardo, que había estado escuchando la conversación, explotó nuevamente. «No se van a llevar a mi esposa a ningún lado. Esto es secuestro». David se acercó a Ricardo con expresión seria. «Señor, nadie está secuestrando a nadie. Su esposa es una adulta libre de tomar sus propias decisiones». «Ella no puede tomar decisiones. Es mi esposa. Yo tomo las decisiones por ella», gritó Ricardo, perdiendo completamente cualquier vestigio de compostura que le pudiera haber quedado. Gabriel ya había marcado el número de emergencias en su teléfono, esperando la señal de David para hacer la llamada. «Señor», dijo David con voz firme, «le voy a dar una oportunidad más para que se retire pacíficamente del restaurante. Si no lo hace, voy a tener que llamar a la policía». Ricardo miró alrededor del restaurante, notando por primera vez que prácticamente todos los comensales estaban de pie, observándolo con expresiones que variaban entre la desaprobación y el disgusto abierto. Se dio cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. «Bien», dijo finalmente con voz temblorosa de rabia contenida, «pero esto no se queda así, María». «¿Me escuchaste bien? Esto no se queda así». Con esas palabras amenazantes, Ricardo se dirigió hacia la salida del restaurante, pero no sin antes voltearse una última vez hacia María.
Cuando te canses de jugar a la víctima, ya sabes dónde encontrarme. Gritó antes de salir por la puerta principal, dejando tras de sí un silencio pesado. María se desplomó en su silla, como si todas las fuerzas la hubieran abandonado de repente. El shock de lo que acababa de pasar la tenía en un estado de confusión total. Había desafiado a Ricardo, había dicho que no, y él se había ido. No sabía si sentir alivio, terror o una mezcla de ambos. David se acercó a la mesa con una expresión de preocupación genuina. ¿Está usted bien, señora? ¿Necesita que llamemos a un médico? María negó con la cabeza lentamente. No, solo estoy... No puedo creer que esto haya pasado. Doña Carmen se sentó en la silla que Ricardo había abandonado, acercándose más a María. Mija, lo que acabas de hacer fue lo más valiente que he visto en mucho tiempo. Sé que estás asustada, pero diste el primer paso. ¿Y ahora qué hago?, preguntó María con voz pequeña como una niña perdida. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo dónde vivir. Una cosa a la vez, respondió David, sentándose también en la mesa. Lo primero es asegurar que esté en un lugar seguro esta noche. Doña Carmen ya le ofreció su casa y yo también quiero ayudar. David sacó su teléfono y comenzó a buscar en sus contactos. Tengo el número de una organización que ayuda a mujeres en situaciones como la suya. Se llama Mujeres en Libertad y tienen refugios, asesoría legal, apoyo psicológico, programas de trabajo. María lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. ¿Por qué están haciendo esto por mí? Ni siquiera me conocen. Porque es lo correcto, respondió David simplemente, y porque todos merecemos ser tratados con dignidad. Gabriel se acercó a la mesa con una taza de té caliente. Señora, pensé que esto la podría ayudar a calmarse. María aceptó la taza con manos temblorosas, sintiendo cómo el calor del líquido se extendía por su cuerpo. Por primera vez en años, se sentía rodeada de bondad humana genuina. Patricia había regresado a la mesa con información que había encontrado en su teléfono. María, aquí hay varios números que pueden ayudarte. Líneas de crisis las 24 horas, refugios, asistencia legal gratuita. Doña Carmen tomó la mano de María nuevamente. Mija, quiero que sepas algo muy importante. Lo que pasó aquí no fue tu culpa. Nada de lo que ese hombre te hizo fue tu culpa. Esas palabras fueron como un bálsamo para heridas que María ni siquiera sabía que tenía. Durante años había creído que era responsable de la ira de Ricardo, que si fuera una mejor esposa, él no se vería obligado a tratarla mal. Pero yo nunca me defendí, nunca dije nada, murmuró María. Porque te tenía aterrorizada, respondió doña Carmen con firmeza. Los abusadores son expertos en hacer que sus víctimas se sientan responsables, pero tú no tuviste la culpa de nada. David escribió varios números en una servilleta y se la entregó a María. Estos son contactos de emergencia. El primero es mi número personal, por si necesita cualquier cosa. El segundo es de Mujeres en Libertad. El tercero es de una abogada que conozco que se especializa en casos de violencia doméstica. María tomó la servilleta como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Era su línea de vida hacia una nueva existencia. ¿De verdad creen que puedo salir de esto?, preguntó con voz vacilante. No solo puedes, respondió doña Carmen con convicción. Vas a salir de esto y vas a recuperar tu vida. Por primera vez en años, María sintió algo que había olvidado que existía. Esperanza. Era frágil y pequeña, pero estaba ahí, creciendo lentamente en su pecho como una semilla que finalmente había encontrado tierra fértil. El sol de la tarde de octubre se filtraba a través de las ventanas del pequeño apartamento de María, iluminando las paredes que ella misma había pintado de un amarillo suave que le recordaba la esperanza. Era un espacio modesto, con apenas una recámara, una sala pequeña y una cocina integral, pero era suyo, completamente suyo. Cada mueble, cada decoración, cada decisión había sido tomada por ella y solo por ella.
María se miró en el espejo del baño mientras se aplicaba un poco de rímel, preparándose para una noche muy especial. Habían pasado exactamente 3 meses desde aquella noche en la Rosaleda, que había cambiado su vida para siempre, y hoy finalmente se sentía lista para regresar al lugar donde había comenzado su verdadera libertad. El divorcio había sido oficializado la semana anterior. La licenciada Fernández, la abogada especializada en violencia doméstica que David le había recomendado, había sido como un ángel guardián durante todo el proceso. Ricardo había intentado prolongar los procedimientos, había amenazado, había suplicado, pero finalmente se había dado cuenta de que María ya no era la mujer quebrada que había controlado durante 15 años. La terapia con la doctora Martínez había sido fundamental en su proceso de sanación. Al principio, María apenas podía articular palabras sin comenzar a llorar, pero poco a poco había aprendido a reconocer los patrones de abuso, a entender que no había sido su culpa y, más importante aún, a recuperar su voz. La voz que Ricardo había silenciado durante tantos años finalmente había regresado, más fuerte que nunca. Su trabajo de medio tiempo en la librería Páginas Nuevas había sido otro regalo inesperado. La dueña, señora Ruiz, había conocido su historia a través de doña Carmen y le había ofrecido empleo sin dudar. María había descubierto que tenía una pasión natural para recomendar libros, para conectar con los clientes, para crear un ambiente acogedor. Era un trabajo que alimentaba su alma y le daba la independencia económica que nunca había tenido. Pero quizás el cambio más profundo había ocurrido cuando doña Carmen le había revelado que era directora de Mujeres en Libertad, el refugio que había ayudado a cientos de mujeres a escapar de situaciones abusivas. María había comenzado como voluntaria los fines de semana, simplemente escuchando a otras mujeres que vivían historias similares a la suya. Pronto se había dado cuenta de que su experiencia, por dolorosa que hubiera sido, podía convertirse en una herramienta poderosa para ayudar a otras. Mientras se ponía un vestido azul turquesa que había comprado con su primer sueldo, María reflexionó sobre el camino que había recorrido. Los primeros días después de dejar a Ricardo habían sido los más difíciles de su vida. El miedo, la ansiedad, la sensación de estar completamente perdida en el mundo. Había noches en que despertaba en pánico, creyendo que Ricardo estaba en su cuarto, solo para recordar que estaba segura en casa de doña Carmen. El proceso legal había sido agotador. Ricardo había contratado un abogado caro que había intentado pintar a María como una mujer inestable, manipuladora, que había inventado el abuso para obtener beneficios en el divorcio. Pero la licenciada Fernández había estado preparada. Los testimonios de David, de doña Carmen, de Patricia y de otros testigos de aquella noche en el restaurante habían sido fundamentales para demostrar el patrón de abuso. María recordaba vívidamente el día en que había firmado los papeles del divorcio. Sus manos temblaban mientras sostenía la pluma, no por miedo, sino por la emoción abrumadora de estar tomando control de su vida después de tanto tiempo. La licenciada Fernández había sonreído cuando María había levantado la vista después de firmar la última página. «Felicidades, María. Oficialmente eres una mujer libre», le había dicho, y esas palabras habían resonado en su corazón como una sinfonía. El trabajo en la librería había llegado en el momento perfecto. María había estado preocupada por su futuro económico, sin experiencia laboral reciente y con la autoestima destrozada. Pero la señora Ruiz había visto algo en ella que María misma no sabía que tenía. Le había dado la oportunidad de demostrar su valor, y María había florecido en ese ambiente lleno de historias, de conocimiento, de posibilidades infinitas. Los clientes habían comenzado a pedirla específicamente para recomendaciones.
María tenía una habilidad natural para entender qué tipo de libro necesitaba cada persona, ya fuera para escapar de sus problemas, para aprender algo nuevo o simplemente para encontrar consuelo. Era como si sus propias experiencias de dolor le hubieran dado una sensibilidad especial para entender el corazón humano. Pero había sido su trabajo como voluntaria en Mujeres en Libertad lo que realmente había completado su transformación. La primera vez que doña Carmen la había llevado al refugio, María había llorado al ver a mujeres en diferentes etapas del proceso que ella misma había vivido. Algunas acababan de llegar, magulladas física y emocionalmente. Otras estaban en proceso de reconstruir sus vidas. Algunas ya habían logrado salir adelante y regresaban para ayudar a las nuevas. María se había convertido en lo que doña Carmen llamaba una hermana mayor para muchas de las mujeres que llegaban al refugio. Su historia, contada con honestidad y sin vergüenza, se había vuelto una fuente de inspiración para aquellas que creían que era imposible escapar. Les demostraba que sí se podía, que había vida después del abuso, que merecían ser tratadas con dignidad y respeto. Había desarrollado un programa especial llamado Voces Libres, donde las mujeres podían compartir sus historias en un ambiente seguro y sin juicios. María facilitaba estas sesiones y había visto milagros suceder cuando las mujeres se daban cuenta de que no estaban solas, de que otras habían pasado por lo mismo y habían sobrevivido. Uno de los casos que más la había marcado era el de Esperanza, una joven de 23 años que había llegado al refugio con 2 niños pequeños, huyendo de un marido que la había tenido prisionera en su propia casa durante 5 años. Esperanza había estado tan rota que no podía ni siquiera susurrar su nombre. María había pasado horas sentada a su lado, simplemente ofreciéndole su presencia, sin presionar, sin juzgar. El día que Esperanza había logrado contar su historia por primera vez, María había sentido una satisfacción que nunca había experimentado en sus años de matrimonio con Ricardo. Era la satisfacción de saber que su dolor había servido para algo, que su experiencia estaba ayudando a sanar las heridas de otra persona. David había sido una presencia constante en su nueva vida. Al principio, María había estado confundida por su bondad. No podía entender por qué un hombre querría ayudarla sin esperar nada a cambio. Pero David había sido paciente, había respetado sus límites y poco a poco se había ganado su confianza. Su amistad había florecido naturalmente. David había resultado ser un hombre de profundidad sorprendente, con una pasión por la justicia social que venía de sus propias experiencias difíciles en la infancia. Había compartido con María la historia de su madre, de cómo había muerto de cáncer sin haber logrado nunca escapar del abuso de su padre. Esa conversación había creado un vínculo especial entre ellos, el vínculo de quienes han visto la cara más cruel de la vida y han decidido usar esa experiencia para crear algo mejor. María había insistido en pagar la cuenta de aquella noche en el restaurante, pero David se había negado rotundamente. La cuenta ya estaba pagada desde el momento en que decidí intervenir, le había dicho. Algunas cosas en la vida no se pueden cobrar. Ahora, mientras se preparaba para regresar a la Rosaleda, María reflexionaba sobre todos los pequeños milagros que habían ocurrido en su vida. Había recuperado la relación con su hermana menor, Lucía, quien se había disculpado una y otra vez por no haber visto las señales del abuso. Habían llorado juntas, habían sanado juntas y ahora tenían una relación más cercana que nunca. También había logrado reconectarse con algunas amigas de la universidad que Ricardo le había prohibido ver. Al principio, había sido difícil explicar por qué había desaparecido de sus vidas, pero sus verdaderas amigas habían entendido y la habían recibido con los brazos abiertos. María tomó su bolsa y salió de su apartamento, sintiendo una emoción genuina por primera vez en años. Había elegido su ropa, había decidido su horario, había planeado su noche.
cada decisión, por pequeña que fuera, era una celebración de su libertad. El trayecto a la Rosaleda le trajo recuerdos de aquella noche terrible de 3 meses atrás, pero también le recordó el milagro que había comenzado ahí. Cuando llegó al restaurante, se detuvo un momento en la entrada, observando el lugar que había sido testigo de su renacimiento. Gabriel, el joven mesero que había presenciado todo, fue el primero en reconocerla. Sus ojos se iluminaron con alegría genuina cuando la vio entrar. «Señora María, no puedo creer que sea usted», exclamó con una sonrisa radiante. Se ve completamente diferente». Y era cierto. La mujer que entraba al restaurante esa noche no tenía nada que ver con la mujer quebrada que había salido de ahí 3 meses atrás. María caminaba con la cabeza en alto, sus ojos brillaban con vida propia y su sonrisa era genuina y relajada. David apareció desde la cocina cuando Gabriel le avisó que María había llegado. Su expresión de alegría y orgullo fue tan evidente que varios empleados voltearon a ver qué estaba pasando. «María», dijo David, acercándose con los brazos abiertos, «no sabes lo feliz que me hace verte». María aceptó el abrazo, sintiendo una calidez que le recordó todo lo que había ganado en estos meses. «David, vine a agradecerte, no solo por esa noche, sino por todo lo que has hecho por mí». «No tienes nada que agradecer», respondió David, guiándola hacia la misma mesa donde había ocurrido todo. «Lo único que hice fue lo que cualquier persona decente habría hecho». María se sentó en la misma silla donde meses atrás había estado encogida de humillación, pero ahora se sentía completamente diferente. Era la misma mesa, el mismo lugar, pero ella era una persona completamente nueva. «Quiero ordenar», dijo María con una sonrisa traviesa, «y esta vez voy a ordenar exactamente lo que se me antoje». Gabriel se acercó con el menú, claramente emocionado de ser parte de esta celebración no declarada. «¿Qué le gustaría ordenar, señora María?» María estudió el menú con cuidado, saboreando la libertad de poder elegir. «Quiero el salmón a la plancha con verduras al vapor, el que quería pedir aquella noche, y una copa de vino blanco. Y de postre, el pastel de chocolate más grande que tengan». Gabriel escribió la orden con una sonrisa y María notó que varios empleados del restaurante la observaban con curiosidad y calidez. David había compartido su historia con el equipo y todos se sentían parte de su milagro de recuperación. Mientras esperaban la comida, María le contó a David sobre su trabajo en la librería, sobre sus actividades en el refugio, sobre los planes que tenía para el futuro. David la escuchaba con la misma atención que le había dado aquella noche, pero ahora sus ojos reflejaban orgullo en lugar de preocupación. «Hay algo que quiero contarte», dijo María, sus ojos brillando con emoción. «La próxima semana voy a dar una plática en la universidad sobre violencia doméstica. Es la primera vez que voy a hablar públicamente sobre lo que viví». David se recargó hacia adelante, claramente interesado. «¿Cómo te sientes al respecto?» «Aterrorizada», admitió María con una risa, «pero también emocionada. Si mi historia puede ayudar a que, aunque sea una mujer, reconozca las señales del abuso, o que una persona aprenda a intervenir como tú lo hiciste, habrá valido la pena». En ese momento, doña Carmen entró al restaurante acompañada de Patricia. María había coordinado con David para que llegaran a tiempo para la cena. Quería reunir a todas las personas que habían sido fundamentales en su transformación. «Mi hija querida», exclamó doña Carmen al ver a María acercándose con los brazos abiertos. «Mírate nada más, estás radiante». Patricia abrazó a María después de su madre. «María, no sabes lo orgullosa que estamos de ti. Mamá no para de hablar de todo lo que estás logrando en el refugio». Se sentaron todos juntos en la mesa y Gabriel trajo las bebidas para las recién llegadas.
La conversación fluyó naturalmente, llena de risas, de planes para el futuro, de historias sobre el trabajo que estaban haciendo juntos para ayudar a otras mujeres. Cuando llegó la comida de María, ella tomó el primer bocado del salmón y cerró los ojos, saboreándolo completamente. «Está delicioso», dijo, y todos en la mesa sonrieron, entendiendo el significado profundo de esa simple declaración. Durante la cena, María compartió más detalles sobre los proyectos que estaba desarrollando en Mujeres en Libertad. Había propuesto crear un programa de capacitación laboral para las mujeres del refugio, ayudándolas a desarrollar habilidades que les permitieran conseguir trabajos dignos. También estaba trabajando en un manual de primeros auxilios emocionales para personas que quisieran aprender a ayudar a víctimas de abuso. «Lo que más me emociona», dijo María cortando un pedazo de su pastel de chocolate, «es que vamos a abrir una segunda casa. Doña Carmen consiguió el financiamiento para un refugio más grande que podrá albergar a 20 familias más». David levantó su copa de vino. «Creo que esto merece un brindis». Todos levantaron sus copas y David continuó. «Por María, que transformó su dolor en propósito, su experiencia en sabiduría y su sufrimiento en una fuerza para ayudar a otros. Por la libertad», agregó doña Carmen, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Por las segundas oportunidades», añadió Patricia. María levantó su copa con manos firmes, sin el menor temblor. «Por todos ustedes, que me demostraron que en el mundo existe la bondad, la compasión y el valor para hacer lo correcto». Chocaron sus copas en un brindis que resonó por todo el restaurante. Varios comensales, sin conocer la historia completa pero sintiendo la energía positiva de la celebración, sonrieron y algunos incluso aplaudieron discretamente. Mientras disfrutaban el postre, María reflexionó sobre el camino que aún tenía por delante. Sabía que la sanación era un proceso que tomaría tiempo, que habría días difíciles, que los recuerdos del abuso a veces regresarían sin avisar. Pero también sabía que tenía las herramientas para enfrentar esos desafíos, que tenía una red de apoyo sólida y, más importante aún, que había recuperado su valor propio. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», le dijo María a David mientras terminaban la velada. «No es solo que escapé de Ricardo, es que me encontré a mí misma. Encontré a la María que había estado enterrada durante 15 años. David sonrió, recordando a la mujer rota que había conocido en esa misma mesa. Esa María siempre estuvo ahí. Solo necesitaba que alguien le recordara que tenía derecho a existir. Cuando llegó el momento de despedirse, María insistió en pagar la cuenta. Esta vez David no se opuso, entendiendo que para María era importante demostrar su independencia económica y su capacidad de reciprocar la bondad que había recibido. Mientras salían del restaurante, María se volteó una última vez hacia la mesa donde había ocurrido su transformación. Era curioso cómo un lugar que había sido testigo de su mayor humillación ahora se había convertido en un símbolo de su renacimiento. «Gracias», murmuró hacia la mesa, aunque sabía que nadie podía escucharla. «Gracias por ser el lugar donde comenzó mi nueva vida». Afuera del restaurante, bajo las estrellas de esa noche de octubre, María abrazó a sus amigos una vez más. Tenía planes para el futuro, sueños que cumplir, mujeres que ayudar. Pero en ese momento simplemente se permitió sentir la profunda gratitud de estar viva, libre y rodeada de amor genuino. Su historia había comenzado con humillación, pero había encontrado su final en dignidad, propósito y esperanza. Y eso, pensó María mientras caminaba hacia su auto, era el tipo de final que todas las mujeres merecían tener. La historia de María nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la condición humana. Nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra dignidad. Durante 15 años, María vivió creyendo que merecía el maltrato, que su valor dependía de la aprobación de alguien más, que su voz no tenía importancia. Pero en una sola noche, el poder de la intervención humana
cambió el curso de su existencia para siempre. David no era un héroe con superpoderes, era simplemente un hombre que decidió que no podía quedarse callado ante la injusticia. Su valentía no vino de la ausencia de miedo, sino de la decisión consciente de actuar a pesar del miedo. Doña Carmen, una mujer que había vivido el mismo infierno, transformó su dolor pasado en una misión de vida para ayudar a otras. Estos actos de bondad nos recuerdan que todos tenemos el poder de ser el catalizador del cambio en la vida de alguien más. La transformación de María no fue mágica ni instantánea. Fue el resultado de trabajo duro, terapia, apoyo comunitario y, sobre todo, la decisión diaria de elegir la sanación por encima del victimismo. Ella tomó su experiencia más dolorosa y la convirtió en una herramienta para ayudar a otras mujeres a encontrar su propia libertad. Este es el verdadero poder de la resiliencia humana, la capacidad de transformar nuestras heridas en sabiduría, nuestro sufrimiento en compasión. La historia también nos enseña que el abuso prospera en el silencio y la indiferencia. Cuando los comensales del restaurante decidieron no quedarse callados, cuando se unieron para defender a María, demostraron que una comunidad consciente puede romper los ciclos de violencia. No necesitamos ser expertos para reconocer el maltrato. Solo necesitamos ser humanos dispuestos a actuar. María nos muestra que la libertad verdadera no es solo escapar de una situación tóxica, sino recuperar nuestra voz, nuestros sueños, nuestra capacidad de tomar decisiones. Su renacimiento nos recuerda que dentro de cada persona que sufre existe un ser humano completo esperando la oportunidad de florecer. A veces, esa oportunidad llega cuando menos la esperamos, en un restaurante, con la ayuda de extraños que deciden convertirse en ángeles guardianes. Esta historia es un llamado a la acción para todos nosotros. Nos invita a ser como David, valientes para intervenir cuando vemos injusticia. Nos inspira a ser como Doña Carmen, transformando nuestras experiencias difíciles en fuentes de fortaleza para otros. Nos enseña a ser como María, que a pesar de los años de dolor, encontró la fuerza para reconstruir su vida y dedicarla al servicio de otras personas. La lección más profunda es que todos merecemos amor, respeto y dignidad, sin excepciones. Nadie tiene derecho a robarnos nuestra autoestima, a silenciar nuestra voz o a hacernos creer que valemos menos. Y cuando vemos a alguien siendo despojado de su dignidad, tenemos la responsabilidad moral de actuar, porque en esos momentos nos convertimos en la diferencia entre la desesperanza y la esperanza, entre la prisión y la libertad. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.